Era una mañana soleada de primavera cuando Juan y su hija Sofía salieron de casa, riendo y bromeando como siempre lo hacían. Sofía, con sus 12 años recién cumplidos, saltaba de emoción ante la promesa de un día en el parque de atracciones. Juan la observaba con una mezcla de orgullo y amor incondicional, pensando en lo rápido que crecía su pequeña. El aroma del café recién hecho aún flotaba en el aire cuando subieron al coche, sin saber que sería la última vez que compartirían un momento así. El trayecto hacia el parque estaba lleno de canciones a todo volumen y planes para el día. Sofía no paraba de hablar sobre la montaña rusa que quería probar, mientras Juan asentía, prometiendo estar a su lado en cada atracción. El semáforo cambió a verde y Juan avanzó, ajeno al destino que les esperaba en la siguiente intersección. Un chirrido de neumáticos, un impacto ensordecedor y el mundo de Juan se hizo añicos en cuestión de segundos. El coche dio varias vueltas antes de detenerse, y en medio del caos y los gritos, Juan solo podía pensar en Sofía. Intentó moverse, llamarla, pero el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier pesadilla que hubiera tenido jamás. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, pero para Juan el tiempo se había detenido. Los paramédicos trabajaban frenéticamente, las voces se mezclaban en un murmullo incomprensible, y Juan se encontró de repente en la parte trasera de una ambulancia, solo y desorientado. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y rostros anónimos. Juan esperaba, rogaba, que alguien le dijera que todo estaría bien. Pero cuando vio acercarse al médico con esa expresión que solo podía significar una cosa, su mundo se derrumbó por completo. Las palabras "lo siento mucho" resonaron en sus oídos, pero Juan ya no escuchaba. En ese momento, en ese pasillo estéril y frío, Juan supo que nada volvería a ser igual. La vida que conocía, los sueños que compartía con Sofía, todo se había desvanecido en un instante. Y mientras el dolor lo consumía, una pregunta comenzó a formarse en lo más profundo de su ser: ¿cómo seguir adelante cuando lo has perdido todo? Los días se fundieron en semanas, y las semanas en meses, pero para Juan el tiempo había perdido todo significado. Su casa, antes llena de risas y vida, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Las fotos de Sofía, que alguna vez fueron motivo de alegría, ahora eran puñales que se clavaban en su corazón cada vez que las miraba. Juan se movía como un autómata, incapaz de procesar la realidad que le rodeaba. Su teléfono no paraba de sonar, mensajes y llamadas de amigos y familiares preocupados se acumulaban sin respuesta. ¿Cómo podían esperar que hablara cuando cada palabra se ahogaba en un mar de lágrimas? El trabajo, que antes era una fuente de satisfacción, se convirtió en una tarea imposible. Juan se encontró mirando fijamente la pantalla del ordenador durante horas, incapaz de concentrarse en nada que no fuera el recuerdo de su hija. Sus compañeros intentaban acercarse, ofrecer consuelo, pero Juan los apartaba con un silencio helado. ¿Qué podían entender ellos de su dolor? Las noches eran lo peor. En la oscuridad de su habitación, Juan se enfrentaba a sus demonios. Cerraba los ojos y veía el accidente una y otra vez, imaginando 1000 formas en las que podría haberlo evitado. Si hubiera salido 5 minutos antes, si hubiera tomado otra ruta, si hubiera. El si hubiera se convirtió en su tortura personal, un bucle interminable de culpa y arrepentimiento. Poco a poco, un nuevo sentimiento comenzó a crecer en el corazón de Juan: la ira. Una ira ardiente y destructiva dirigida hacia el hombre que había destrozado su vida. ¿Cómo se atrevía ese conductor a seguir con vida cuando Sofía ya no estaba? La idea de venganza se arraigó en su mente, proporcionándole un propósito retorcido en medio de su dolor. Juan comenzó a investigar obsesivamente sobre el conductor, memorizando cada detalle de su vida. En sus fantasías más oscuras, imaginaba 1000 formas de hacerle pagar por lo que había hecho. Mientras tanto, el mundo seguía girando ajeno a su sufrimiento. Juan veía a las familias en el parque, a los padres llevando a sus hijos al colegio, y sentía una punzada de envidia y resentimiento. ¿Por qué ellos podían ser felices cuando su mundo se había derrumbado? Se encontró evitando lugares que le recordaban a Sofía: su heladería favorita, el cine donde solían ir los domingos, el parque donde le enseñó a montar en bicicleta. Cada rincón de la ciudad estaba impregnado de recuerdos que ahora dolían demasiado. ¿Cómo podía seguir adelante cuando cada día era una lucha por respirar? ¿Cómo podía perdonar cuando el perdón parecía una traición a la memoria de Sofía? Juan se hundía cada vez más en un abismo de dolor y rabia, alejándose de todo y de todos.
Y mientras el mundo exterior se desvanecía, una pregunta resonaba en su mente. ¿Llegaría algún día el momento en que el dolor disminuyera, o estaba condenado a vivir así para siempre? El día del juicio llegó, envolviendo a Juan en una mezcla tóxica de anticipación y temor. El juzgado, con sus paredes austeras y su atmósfera solemne, parecía burlarse de su dolor. Juan se sentó en la primera fila, sus ojos clavados en la puerta por donde entraría el hombre que había destrozado su vida. Cuando finalmente apareció, esposado y escoltado por guardias, Juan sintió que su sangre hervía. ¿Cómo podía parecer tan normal, tan humano, alguien capaz de tal destrucción? El proceso judicial se desarrolló como una película en cámara lenta. Testimonios, evidencias, argumentos legales. Todo parecía tan frío e impersonal comparado con la realidad de su pérdida. Juan escuchaba con creciente frustración cómo se discutían tecnicismos legales y atenuantes. ¿Acaso importaba si el conductor estaba arrepentido? ¿Qué valor tenían sus disculpas cuando Sofía ya no estaba? Cada vez que el acusado hablaba, Juan sentía que su control se desmoronaba. Quería gritar, sacudir a todos en la sala y hacerles entender la magnitud de lo que había perdido. Pero permaneció en silencio, su rabia bullendo bajo una fachada de calma forzada. ¿Cómo podía el sistema judicial medir el valor de una vida? ¿Existía alguna sentencia que pudiera hacer justicia a la pérdida de Sofía? Cuando llegó el momento de la sentencia, Juan contuvo la respiración. Esperaba. ¿Qué exactamente? ¿Cadena perpetua? ¿La pena máxima? Nada le devolvería a su hija, pero al menos quería sentir que se hacía justicia. Sin embargo, cuando el juez pronunció la sentencia, 8 años de prisión con posibilidad de libertad condicional, Juan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿8 años? ¿Eso era todo lo que valía la vida de Sofía? La indignación se apoderó de él. Quería gritar, protestar, exigir más. Pero las palabras se ahogaron en su garganta mientras veía cómo se llevaban al conductor. 8 años, y ese hombre volvería a caminar libre, a vivir su vida, mientras Sofía permanecería para siempre en una tumba fría. Salió del juzgado aturdido, ignorando a los periodistas que buscaban una declaración. ¿Qué podía decir? ¿Cómo expresar la injusticia que sentía? El sistema legal, supuestamente diseñado para proteger y hacer justicia, le había fallado completamente. En ese momento, Juan tomó una decisión. No descansaría hasta que se hiciera verdadera justicia, con o sin la ayuda de la ley. Mientras caminaba por las calles, ajeno al bullicio de la ciudad, Juan se preguntaba, ¿cómo podía seguir confiando en un sistema que parecía valorar tan poco la vida de su hija? ¿Era posible encontrar paz sabiendo que el responsable de su muerte cumpliría una sentencia que parecía ridículamente corta? Y lo más importante, ¿qué haría ahora con toda la rabia y el dolor que lo consumían? 5 años habían pasado desde aquel fatídico día, pero para Juan, el tiempo se había detenido. Su vida, antes llena de color y propósito, se había convertido en una sombra gris de lo que fue. El apartamento que alguna vez compartió con Sofía permanecía prácticamente intacto, como un museo dedicado a una vida que ya no existía. Juan se movía por sus habitaciones como un fantasma, atrapado entre recuerdos que no podía dejar ir y un futuro que se negaba a imaginar. Su carrera, que una vez prometía tanto, se había desmoronado. Los compañeros de trabajo que al principio mostraron comprensión, ahora lo evitaban en los pasillos. Juan había pasado de ser un empleado ejemplar a una carga, incapaz de concentrarse o cumplir con los plazos. Las advertencias se acumulaban en su escritorio, pero le resultaban insignificantes comparadas con el peso de su pérdida. Los amigos y familiares que alguna vez formaron su red de apoyo se habían alejado gradualmente. Al principio, intentaron ayudar, ofreciendo consuelo y compañía. Pero Juan los rechazó una y otra vez, incapaz de soportar la compasión en sus ojos o las inevitables preguntas sobre cómo se sentía. ¿Cómo podía explicar que cada día era una lucha por encontrar una razón para seguir adelante? La obsesión por el conductor que mató a Sofía se había convertido en el centro de su existencia. Juan pasaba noches enteras investigando, siguiendo cada detalle de la vida del hombre en prisión. Sabía cuándo eran sus visitas, quién lo visitaba, incluso los detalles de su rutina diaria. Esta obsesión mórbida alimentaba su ira, manteniéndola viva como un fuego que se negaba a extinguirse. Su salud, tanto física como mental, se deterioraba. Juan había perdido peso, su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir.
El alcohol se había convertido en su único consuelo, una forma de adormecer el dolor que nunca cesaba. Pero incluso en la bruma del alcohol, el rostro de Sofía lo perseguía, recordándole todo lo que había perdido. Un día, mientras miraba fijamente la foto de Sofía en su mesita de noche, Juan tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, atrapado en este limbo de dolor y rabia. Necesitaba un cierre, una forma de enfrentar directamente al hombre que había destruido su vida. Con manos temblorosas, Juan comenzó a escribir una carta solicitando una visita a la prisión. Mientras sellaba el sobre, una serie de preguntas lo asaltaron. ¿Qué esperaba lograr con este encuentro? ¿Podría enfrentarse cara a cara con el asesino de su hija sin perder el control? Y lo más inquietante, ¿qué pasaría si este encuentro no le proporcionaba el alivio que tanto anhelaba? Juan dejó la carta en el buzón y regresó a su apartamento, sintiéndose por primera vez en años como si estuviera al borde de algo. No sabía si era un precipicio o el comienzo de un camino hacia la sanación, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba tomando una decisión activa sobre su futuro. ¿Sería este el primer paso hacia la liberación de su dolor o solo lo hundiría más profundamente en su abismo de amargura? El día había llegado. Juan se encontraba frente a las imponentes puertas de la prisión, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. El edificio gris y austero parecía burlarse de él, recordándole todo lo que había perdido. Mientras seguía al guardia por los fríos pasillos, Juan repasaba mentalmente todas las cosas que quería decir, todas las acusaciones que había ensayado durante años de noche sin dormir. La sala de visitas era pequeña y estéril, con mesas de metal atornilladas al suelo. Juan se sentó, sus manos temblando ligeramente mientras esperaba. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Y allí estaba él, el hombre que había destruido su vida, entrando en la habitación. Juan esperaba ver a un monstruo, un ser despreciable que encarnara todo el mal que había experimentado. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. Frente a él estaba un hombre visiblemente envejecido, con el rostro marcado por líneas de arrepentimiento y dolor. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Juan, estaban llenos de una tristeza profunda y genuina. «Señor Martínez», comenzó el hombre, su voz quebrada por la emoción, «no hay palabras que puedan expresar cuánto lo siento. Sé que nada de lo que diga podrá cambiar lo que hice, pero...». Juan lo interrumpió bruscamente. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué esa noche? ¿Por qué mi hija?». El hombre bajó la mirada, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No hay excusa», respondió. «Fui un cobarde y un idiota. Cada día desde entonces he vivido con el peso de lo que hice, deseando poder cambiar las cosas». Juan escuchaba, aturdido. Este no era el encuentro que había imaginado. No había gritos, ni acusaciones lanzadas con furia. En su lugar, se encontró frente a un hombre quebrado por el remordimiento, un espejo de su propio dolor. «He pasado cada día aquí tratando de ser mejor», continuó el hombre. «Trabajo con jóvenes, les cuento mi historia, intento evitar que cometan el mismo error terrible que yo cometí. Sé que no es suficiente, que nunca será suficiente, pero...». Juan lo miró fijamente, buscando en su rostro algún signo de engaño o manipulación. Pero todo lo que vio fue un arrepentimiento sincero y un dolor que reflejaba el suyo propio. Cuando el tiempo de visita terminó, Juan salió de la prisión en un estado de confusión total. La rabia que había alimentado durante años se había encontrado con algo inesperado, la humanidad del hombre que había odiado por tanto tiempo. Mientras conducía de regreso a casa, Juan se enfrentaba a preguntas que nunca había considerado. ¿Era posible que el hombre que había tomado todo de él también fuera una víctima de su propia estupidez? ¿Cómo podía reconciliar el odio que había sentido durante tanto tiempo con la compasión que ahora amenazaba con surgir? Y lo más inquietante, ¿qué significaría para él y para la memoria de Sofía si comenzaba a ver a este hombre como algo más que un monstruo? Juan llegó a casa, se sentó en el sillón donde solía leerle cuentos a Sofía, y por primera vez en años, lloró. No solo por lo que había perdido, sino por la complejidad de emociones que ahora lo abrumaban. ¿Era posible que este encuentro fuera el primer paso hacia algo que nunca creyó posible? ¿El perdón? Los días que siguieron al encuentro en la prisión fueron un torbellino de emociones contradictorias para Juan. Se encontraba atrapado entre la ira que había sido su compañera constante durante años y una nueva y perturbadora sensación de empatía que amenazaba con socavar todo lo que creía saber sobre su dolor y su pérdida.
Una tarde, mientras rebuscaba en un cajón, Juan encontró un viejo álbum de fotos. Con manos temblorosas, lo abrió y se sumergió en un mar de recuerdos. Allí estaba Sofía, su sonrisa radiante iluminando cada página. Una foto en particular llamó su atención. Sofía, con apenas 8 años, abrazando a un niño que lloraba en el parque. Juan recordó ese día con claridad. «Papá», había dicho Sofía, «ese niño estaba triste porque rompió su juguete. Le di el mío. Está bien». Juan había sentido tanto orgullo en ese momento. La compasión de Sofía, su capacidad para perdonar y ayudar a otros, siempre lo había asombrado. Ahora, esos recuerdos chocaban violentamente con el odio que había albergado durante tanto tiempo. ¿Qué pensaría Sofía de él ahora? ¿Aprobaría la forma en que había dejado que la amargura consumiera su vida? Juan se encontró cuestionando todo lo que había creído cierto durante los últimos 5 años. Esa noche, incapaz de dormir, Juan se sentó en la cocina con una taza de café frío entre las manos. Los recuerdos de Sofía se mezclaban con imágenes del hombre en la prisión, creando un calidoscopio confuso de emociones. Por un lado, sentía que perdonar sería traicionar la memoria de su hija. Por otro, una voz en su interior, que sonaba sospechosamente como la de Sofía, le susurraba que el perdón podría ser el único camino hacia la paz. Juan se encontró reflexionando sobre la naturaleza del perdón. ¿Significaba perdonar que lo que había sucedido estaba bien? ¿O era más bien una forma de liberarse a sí mismo de la prisión del odio que él mismo había construido? Recordó las palabras del hombre en la prisión, su trabajo con jóvenes para prevenir que otros cometieran el mismo error. ¿No era eso, de alguna manera, una forma de honrar la memoria de Sofía? ¿No era ese el tipo de impacto positivo que su hija habría querido tener en el mundo? A medida que amanecía, Juan se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía aferrarse a su ira, permitiendo que siguiera consumiendo su vida, o podía considerar un camino diferente, uno que Sofía quizás habría elegido. La idea de perdonar aún le parecía casi imposible, pero por primera vez en años, Juan se permitió considerar la posibilidad. No sería fácil, y ciertamente no sucedería de la noche a la mañana, pero tal vez, solo tal vez, valía la pena intentarlo. Mientras el sol se asomaba por la ventana de la cocina, Juan se hizo una pregunta que nunca antes se había atrevido a formular. ¿Sería posible honrar la memoria de Sofía no a través del odio y la venganza, sino a través del perdón y la compasión que ella misma había encarnado en vida? Esta pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, plantó una semilla de duda en el corazón de Juan. Una duda que, con el tiempo, podría crecer hasta convertirse en algo más grande, algo que quizás pudiera sanar las heridas que durante tanto tiempo habían parecido imposibles de cerrar. Las semanas siguientes a su revelación en la cocina fueron un torbellino de emociones para Juan. Decidió continuar con las visitas a la prisión, cada una un desafío emocional que lo dejaba agotado pero, sorprendentemente, un poco más ligero. En estas visitas, Juan comenzó a conocer la historia de Carlos, el hombre que había estado demonizando durante años. Carlos le contó sobre su lucha contra el alcoholismo, su infancia difícil, y cómo el accidente había sido el punto de inflexión en su vida. No eran excusas, ambos lo sabían, pero ayudaron a Juan a ver a Carlos como un ser humano fallido en lugar del monstruo que había imaginado. «Cada día que paso aquí», le dijo Carlos en una de sus visitas, «intento vivir de una manera que honre la memoria de Sofía. Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero puedo cambiar quién soy ahora». Estas palabras resonaron profundamente en Juan, llevándolo a cuestionar su propio camino. ¿Estaba él honrando la memoria de Sofía con su vida actual? Paralelamente a estas visitas, Juan decidió buscar ayuda profesional. Su primera sesión de terapia fue incómoda y desafiante. Se encontró luchando para expresar emociones que había mantenido enterradas durante años. ¿Qué crees que Sofía pensaría de cómo has vivido estos últimos años?, le preguntó su terapeuta en una sesión particularmente intensa. La pregunta golpeó a Juan como un puñetazo en el estómago. Se dio cuenta de que había estado tan concentrado en su dolor y su ira que había perdido de vista los valores que Sofía encarnaba: amor, compasión, perdón. A medida que avanzaba en su terapia, Juan comenzó a desenterrar recuerdos felices de Sofía que había suprimido, temiendo que el dolor fuera demasiado grande. Recordó su risa, su generosidad, su capacidad para ver lo mejor en las personas. Cada recuerdo era agridulce, pero Juan empezó a sentir que podía honrar estos momentos sin que lo consumiera la tristeza. Un día,
Mientras caminaba por el parque donde solía llevar a Sofía, Juan se encontró sonriendo al ver a una niña en los columpios. Por un momento, el peso en su pecho se aligeró. Se dio cuenta de que era la primera vez en años que experimentaba un momento de alegría genuina. Las visitas a la prisión continuaron, y con cada una, Juan sentía que se acercaba un poco más a algo que no podía nombrar completamente. No era perdón, no todavía, pero tal vez era el comienzo de la comprensión. En su última sesión de terapia antes de que Carlos fuera liberado, Juan expresó su temor y confusión. «Tengo miedo», admitió. «Miedo de perdonar y miedo de no hacerlo. ¿Qué pasa si perdonar significa que estoy traicionando a Sofía?» Su terapeuta lo miró con comprensión. «El perdón no es para Carlos, Juan. Es para ti. No cambia el pasado, pero puede transformar tu futuro. Y creo que es exactamente lo que Sofía querría para ti». Esa noche, Juan se sentó frente a la foto de Sofía que mantenía en su mesita de noche. Por primera vez en años, se permitió hablar con ella, compartiendo sus miedos, sus dudas y sus esperanzas. «No sé si puedo perdonar completamente, Sofía», susurró. «Pero quiero intentarlo. Por ti, por mí, por la vida que nos arrebataron. Quiero vivir de una manera que te haga sentir orgullosa». Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, Juan sintió una paz que no había experimentado en años. No era el final de su dolor, pero tal vez era el comienzo de su sanación. El camino hacia el perdón sería largo y difícil, pero por primera vez, Juan se sentía listo para dar el primer paso. El día de la liberación de Carlos amaneció gris y frío, como si el cielo reflejara la tormenta de emociones que Juan sentía en su interior. Se levantó temprano, incapaz de dormir, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Estaba realmente preparado para este momento? ¿Qué diría? ¿Qué haría? Juan se vistió mecánicamente, sus manos temblando ligeramente mientras abotonaba su camisa. Frente al espejo, apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Sus ojos, antes nublados por el dolor y la ira, ahora mostraban una mezcla de miedo y determinación. El viaje hasta la prisión fue un borrón de carreteras y pensamientos fragmentados. Juan repasaba mentalmente todo lo que había ocurrido en los últimos meses. Las visitas, las sesiones de terapia, las largas noches de reflexión. Cada kilómetro recorrido parecía acercarlo no solo a la prisión, sino a una decisión que cambiaría el curso de su vida. Al llegar, el frío mordaz del aire lo golpeó, despertándolo de su ensimismamiento. Se quedó de pie frente a la entrada, observando cómo otros familiares y amigos de los reclusos llegaban, sus rostros una mezcla de anticipación y nerviosismo. Juan se preguntó qué expresión tendría él mismo. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante. Juan podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho, sus palmas sudorosas a pesar del frío. Cuando finalmente las puertas se abrieron y los presos comenzaron a salir, el mundo pareció detenerse. Carlos apareció, parpadeando ante la luz del día, su rostro una máscara de incertidumbre y temor. Sus ojos recorrieron la multitud hasta que se encontraron con los de Juan. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, separados por metros de asfalto y años de dolor. Juan dio un paso adelante, luego otro. Cada movimiento era una lucha contra años de resentimiento y rabia. Pero con cada paso, sentía que algo dentro de él se aflojaba, como si estuviera rompiendo cadenas invisibles que lo habían mantenido prisionero tanto como a Carlos. Finalmente, estuvieron frente a frente. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones no dichas, de disculpas y acusaciones que ya no tenían sentido. «Juan», comenzó Carlos, su voz apenas un susurro. «Yo». Pero Juan levantó una mano, interrumpiéndolo. Tomó una respiración profunda, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, vio no al monstruo que había imaginado durante años, sino a un hombre quebrado por el remordimiento, buscando una redención que quizás nunca llegaría completamente. «Carlos», dijo Juan, su voz firme a pesar del tumulto en su interior. «No puedo decir que te perdono completamente. No sé si algún día podré hacerlo. Pero ya no quiero vivir con este odio. Por Sofía, por mí mismo, estoy eligiendo dejar ir la ira que me ha consumido durante tanto tiempo». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carlos, mezclándose con la llovizna que había comenzado a caer. «No merezco tu perdón», logró decir entre sollozos. «Tal vez no», respondió Juan. «Pero yo merezco paz».
Y creo que Sofía querría que ambos intentáramos ser mejores, hacer del mundo un lugar mejor en su memoria. En ese momento, bajo un cielo gris y con el sonido distante de la ciudad como telón de fondo, algo cambió. No fue un perdón completo, ni un final feliz de cuento de hadas. Fue el comienzo de algo nuevo, un paso tentativo hacia la sanación para ambos hombres. Mientras Juan se alejaba, sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. El dolor seguía allí, y probablemente siempre lo estaría, pero ya no lo ahogaba. Por primera vez en años, pudo respirar profundamente, llenando sus pulmones no solo de aire, sino de esperanza. ¿Era esto lo que significaba realmente el perdón? No una negación del pasado, sino una apertura hacia el futuro. Juan no tenía todas las respuestas, pero mientras conducía de regreso a casa, sintió que finalmente estaba en el camino correcto. Un camino que, aunque difícil, lo llevaría hacia la luz en lugar de hundirlo más en la oscuridad. Un año había pasado desde aquel día frente a la prisión, y la vida de Juan había dado un giro que jamás hubiera imaginado. La mañana era soleada mientras se dirigía a la inauguración de la Fundación Sofía, un proyecto que había consumido su tiempo y energía durante los últimos meses. El edificio, modesto pero acogedor, estaba decorado con fotografías de jóvenes sonrientes y carteles que promovían la seguridad vial y la prevención del alcoholismo. Juan se detuvo un momento frente a la entrada, observando el letrero recién instalado. Fundación Sofía, por un futuro más seguro. Cada palabra resonaba con un propósito que había nacido de la tragedia pero que ahora florecía en esperanza. Dentro, el bullicio de los voluntarios y los primeros visitantes llenaba el aire. Juan caminaba entre ellos, saludando, agradeciendo, compartiendo breves historias. Su rostro, antes marcado por el dolor y la amargura, ahora reflejaba una serenidad que sorprendía a quienes lo conocían desde antes. En un rincón, Juan se detuvo frente a un mural que mostraba el rostro sonriente de Sofía. ¿Qué pensarías de todo esto, cariño?, susurró, tocando suavemente la imagen. El discurso de inauguración fue breve pero emotivo. Juan habló sobre la misión de la Fundación: prevenir accidentes causados por conductores alcoholizados y apoyar a las familias afectadas por tragedias similares. Pero también habló de algo más profundo, algo que había aprendido en su propio viaje. El perdón, dijo, su voz firme a pesar de la emoción, no es olvidar. No es decir que lo que pasó está bien. Es elegir vivir, es elegir honrar la memoria de nuestros seres queridos no a través del odio, sino a través del amor y la compasión que ellos mismos nos enseñaron. Entre el público, Juan vio rostros que reflejaban su propio dolor pasado, pero también esperanza. Familias que habían perdido seres queridos, exalcohólicos en recuperación, jóvenes comprometidos con hacer una diferencia. Y allí, en la última fila, estaba Carlos, asintiendo suavemente, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Después de la ceremonia, Juan se encontró rodeado de personas que querían compartir sus historias, agradecer, ofrecer apoyo. Cada conversación, cada abrazo, cada palabra de aliento reafirmaba que estaba en el camino correcto. Al caer la tarde, Juan se despidió del último voluntario y cerró las puertas de la fundación. El silencio del edificio vacío lo envolvió, pero no era un silencio opresivo como el que solía sentir en su casa. Era un silencio lleno de posibilidades, de vidas que podrían ser salvadas, de familias que podrían ser ayudadas. Juan condujo hasta el cementerio, como hacía cada año en este día. El sol comenzaba a ponerse, bañando las lápidas con una luz dorada. Se sentó frente a la tumba de Sofía, colocando suavemente un ramo de sus flores favoritas. «Ha sido un año increíble, mi niña», comenzó, su voz suave en el silencio del atardecer. «La fundación finalmente está en marcha. Estamos ayudando a personas, salvando vidas. Creo que estarías orgullosa». Juan hizo una pausa, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Pero estas lágrimas ya no eran solo de dolor. Eran de gratitud, de amor, de una paz duramente ganada. El perdón no fue fácil, Sofía. Aún no lo es. Pero me ha liberado. Me ha permitido vivir de nuevo, honrar tu memoria de una manera que sé que aprobarías. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Juan se puso de pie, tocando suavemente la lápida una última vez. «Te amo, mi niña. Siempre. Y prometo seguir viviendo de una manera que te haga sonreír, donde sea que estés». Caminando de vuelta a su coche,
Juan sintió una mezcla de emociones: tristeza por lo que había perdido, pero también una profunda gratitud por lo que había encontrado. Su viaje no había terminado, sabía que el dolor y los recuerdos siempre estarían ahí. Pero ahora tenía un propósito, una forma de transformar su tragedia en algo positivo para el mundo. Mientras conducía de regreso a casa, Juan se preguntó qué le depararía el futuro. ¿Cuántas vidas podría tocar la Fundación Sofía? ¿Cuántas familias podrían encontrar consuelo y apoyo? No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba ansioso por descubrirlo. El camino hacia el perdón y la sanación había sido largo y difícil, pero Juan finalmente se sentía en paz. No era un final, se dio cuenta, sino un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo, el legado de amor y compasión de Sofía viviría para siempre.